estamos de regreso. Como lo hemos comentado en otras emisiones, la reforma judicial que propone el Ejecutivo Federal sin duda no tiene precedentes en la historia de México. Sabemos que Bolivia es el único país que elige a sus juzgadores vía voto popular. En el caso de México desconocemos este sistema y la forma como funciona, así como las ventajas o desventajas que presenta en la realidad. Para platicar de este tema, desde Bolivia, tenemos en la línea telefónica a Pedro Melgar Dorado. Nuestro invitado es abogado con mención de Derecho Internacional, así como doctor honoris causa internacional. Ha sido docente universitario, escritor, autor, y en su país ha ocupado varios cargos dentro del ámbito de la judicatura. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un abrazo desde Bolivia para la Ciudad de México y todos sus radio oyentes. Un placer estar con ustedes para poder conversar un poco sobre el tema de las elecciones judiciales en Bolivia como una experiencia interesante, importante, ¿no es cierto? Entonces, sus órdenes. Gracias, doctor Pedro. Pues quiero preguntarle precisamente, en términos generales, ¿cómo son elegidos los juzgadores en Bolivia? Bueno, mire que antes de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado boliviano del año 2009, teníamos un sistema muy diferente al actual, obviamente, como la mayoría de los países en América Latina. Sin embargo, posteriormente a ello, en realidad, antes de esta Constitución, lo que pasaba es que teníamos una serie, lo que nosotros llamamos el cuboteo, ¿no? Cuboteo político. Era una repartija, en otras palabras, entre representantes de partidos políticos, grupos poderosos. Entonces, todo esto se hacía a nivel político y en las grandes esferas del Estado, ¿no? Entonces, estamos hablando entre diputados, senadores, ministros, presidentes, obviamente, y grupos de presión política muy fuerte. Entonces, debido a todo ello, prácticamente se repartían, ¿no es cierto? Hacían cuotas para nombrar de manera directa, en otras palabras, a los representantes ante los diferentes tribunales que teníamos en ese entonces. Por lo tanto, creo que una de las grandes reformas que tuvo, las grandes novedades que tuvo esta nueva Constitución del año 2009 ha sido precisamente de la posibilidad de que todas nuestras altas autoridades, llámense magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, de los magistrados también en el tema agrario, ¿no es cierto?, así como también del Consejo de la Magistratura, han sido, se ha decidido precisamente que sea a través de las elecciones democráticas participativas. Por esa razón es que el pueblo, cansado de eso, entonces decidió, ¿no es cierto?, a través de esta nueva Constitución, que sean elegidos por el voto popular. Muy bien, muy interesante. Le hago esta pregunta porque aquí en México se ha implementado una reforma que pretende precisamente que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean electos vía voto popular. Eso es algo que en México nunca se había visto y esta reforma ha causado mucha controversia aquí en México. Los juzgadores federales se han organizado, están peleando sus derechos y se habla mucho de por qué sí, no, por qué sí, por qué no, si es buena o si es mala esta reforma, y de ahí precisamente la razón de su entrevista, doctor Pedro, para que usted nos informe cómo funciona este sistema allá en su país. Así que le pregunto, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la elección de juzgadores por medio del voto popular? Sí, claro, mire que precisamente esta nueva Constitución Política del Estado del 2009 transformó, ¿no?, en el Tribunal Constitucional Plurinacional estas competencias. Prácticamente están definidas en la nueva Constitución de que los magistrados y magistradas del Supremo de Justicia serán elegidos mediante sufragio universal, ¿no? Es decir, aquí también en todo esto hay una serie de actores que participan en este proceso. Participa principalmente la Asamblea Legislativa Plurinacional,
con la preselección, con el proceso de preselección de esos candidatos, y además que definirá el futuro de esos candidatos a través del voto, ¿no?, que se da en la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de sus miembros presentes. Ellos son los que hacen la preselección de los postulantes, y por cada departamento además se remitirá al órgano electoral la nómina de los postulantes precalificados, ¿no?, para que esto proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral. Esto es una competencia constitucional, ¿no? Entonces se implementa precisamente porque, como le decía, para democratizar el sistema judicial, ¿no?, cansado por el cugoteo y el manoseo político. El constituyente boliviano en la Asamblea Constituyente optó por voluntad que las altas autoridades judiciales en el futuro sean electos por voto popular. Es decir, solo magistrados, estamos hablando solo de los magistrados de las altas cortes, es decir, no vocales ni jueces de rangos inferiores, porque ellos son autoridades de menor rango y son designados por convocatoria pública, por méritos y examen de competencia, ¿no? Entonces, estamos hablando simplemente de los altos magistrados. Estas elecciones también buscan elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, como le refería, mediante el sufragio universal, basándose en una preselección realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, existen diferentes causas, ¿no?, que han generado que el Estado boliviano y el ciudadano boliviano decida que nuestras autoridades judiciales sean electas. Primero, porque se han detectado en su debido momento causas como, por ejemplo, la alta dependencia política, ¿no?, de magistrados, jueces, inclusive hasta fiscales. La falta de idoneidad de los jugadores, salvando obviamente algunas excepciones. Hay un tema muy fundamental también que hace precisamente a la dependencia judicial y la falta de independencia, en otras palabras, es precisamente el pobre presupuesto del órgano judicial que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, estamos hablando prácticamente de un 0,4% de pesos bolivianos que se invierten en la administración de justicia. Es decir, un equivalente aproximado a 1.100 millones de bolivianos para el órgano judicial. Esto es una miseria, hecho que obviamente no alcanza, y una de las razones fundamentales por la cual el órgano judicial, así como también sus magistrados, jueces en los diferentes niveles, tengan de alguna manera que recurrir a actos ilícitos, ¿no es cierto?, reñidos con la moral, con la buena costumbre, con las buenas prácticas judiciales. Entonces, esa es una causa también fundamental por la cual el Estado, el ciudadano boliviano ha visto que era necesario, obviamente, estas reformas judiciales a través de la nueva Constitución. Sin embargo, debo decirle que lastimosamente ese presupuesto sigue manteniéndose, inclusive ha mermado el presupuesto, por lo tanto me parece que eso va a continuar. En este momento nosotros tenemos aproximadamente unos 1.100 jueces para 12 millones de ciudadanos bolivianos. ¿Se da cuenta? Entonces, es poco. Prácticamente estamos hablando de una pequeña cantidad de jueces todavía que son insuficientes para la administración de justicia. Entonces, es un problema pendiente que tiene el Estado boliviano con el ciudadano boliviano cuando hablamos de administración de justicia, ¿no? Entonces estamos hablando que prácticamente el 40% de los municipios en la actualidad todavía no tienen jueces en sus localidades que garanticen la administración de nuestra justicia. Entonces, es un problema. Ahora, ¿quién organiza? De acuerdo a nuestra Constitución y a nuestras leyes, es la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia el órgano fundamental que organiza todo el proceso electoral, ¿no? Estamos hablando de sus diferentes fases, ¿no? Estamos hablando desde la convocatoria pública, desde la recepción de postulaciones, la verificación de requisitos, publicación de postulantes habilitados, impugnaciones,
evaluación de experiencia profesional, evaluación de formación profesional, evaluación de conocimientos escritos, entrevistas, y concluye esto con un informe final de evaluación y preselección de candidatos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, hay una serie de pasos interesantes, importantes, ¿no? Yo quiero decirle de que a pesar de todas las causas y los problemas que tenemos en Bolivia con el tema de las elecciones judiciales, no deja de ser una experiencia exitosa en mi criterio, a pesar de esos problemas que les he mencionado. Obviamente somos un laboratorio, diríamos así, en lo que se refiere a elegir, ¿no?, a las autoridades, magistrados, en el caso boliviano. Sin embargo, yo entiendo y espero de que en el futuro todos estos problemas que estamos atravesando, por ejemplo, por el mismo hecho de que es un órgano político el que administra el proceso electoral, estamos hablando de la preselección, ¿no es cierto?, de la preselección, porque después de eso ya es el órgano electoral plurinacional el que administra todo el proceso eleccionario. Pero sin embargo, entendemos que hay todavía una alta dependencia política y alta injerencia en este tema, ¿no?, en las elecciones y posteriormente en ello. Yo creo que el modelo es bueno, es exitoso siempre y cuando se evite la injerencia política desde los postulantes, inclusive hasta la etapa de administración de justicia, ¿no? Aquí participa la Asamblea Legislativa a través de sus diputados y senadores, se conforman comisiones mixtas, participan universidades públicas con facultades de Derecho, participan también la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional, participan colegios nacional de abogados, participan otros colegios de profesionales, y también algo interesante que también le puedo comentar es que hay también veedores nacionales, así como también veedores internacionales que son invitados para transparentar todo el proceso de eleccionario en las elecciones judiciales. Destacarle también que participan las organizaciones sociales, empresarios, y principalmente en este proceso democrático tienen que participar de manera obligatoria los pueblos indígenas, originarios, campesinos, pero también se ha pensado en el principio de equidad y participación de las mujeres en todos sus niveles. Fíjese usted de que en el hecho de que no existan mujeres o la suficiente cantidad, por ejemplo, para ocupar los altos cargos, ya sea en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de la Magistratura o en el Tribunal Agrario Ambiental Supremo, obviamente la falta tanto de representantes de pueblos indígenas o campesinos, así como mujeres, prácticamente estaríamos hablando de un peligro de que las elecciones judiciales puedan postergarse o puedan declararse desiertas. O sea, hay todo un proceso muy interesante para poder tener como experiencia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muy interesante, doctor Pedro. Y fíjese que aquí en México uno de los inconvenientes que se ha tocado para no aprobar esta reforma es precisamente la alta injerencia política que pudiera ocasionar este sistema de elección de juzgadores. Y usted lo comenta que en el caso de Bolivia esa es precisamente una desventaja de esta forma de elección, la alta injerencia política. Y bueno, aquí en México quien propone esta reforma es el presidente de la República, cuyo partido político ocupa la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y aunque se nos ha dicho que los jueces y que los juzgadores en general no pueden hacer propiamente una campaña política, sin embargo, los postulantes, la mayoría, van a provenir del Poder Legislativo con mayoría oficial y los candidatos del presidente. Cada poder aquí en México tiene derecho a postular a 10 candidatos, lo que supone que entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo van a reunir 20 candidatos que obviamente pues guardan afinidad política, afinidad ideológica con el partido en el poder, y veo que más o menos ocurre
lo mismo. En Bolivia, también hay beneficios. Esto que menciona usted me parece muy interesante y muy justo, que pueblos originarios, que comunidades indígenas tengan derecho también a elegir juzgadores, sobre todo por el contexto social que usted nos comenta, de que Bolivia tiene, si mal no recuerdo, 1,100 juzgadores para un país pues que requiere de la administración de justicia, y que hay municipios incluso que no tienen juzgadores. Así que el presupuesto que se maneja en su país, como también lo entendí, es mínimo para la demanda, para cubrir la expectativa de justicia a que tienen derecho todos los bolivianos. Y bueno, brevemente quiero preguntarle, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿de qué manera, doctor Pedro, podemos evitar la injerencia política en la elección de jueces y magistrados? Bueno, creo yo que la injerencia política en este caso, obviamente es una lucha muy intensa que se tiene que librar, por cuanto entendemos que desde la definición, ¿no es cierto?, de democracia, desde las instituciones que participan, las organizaciones u órganos que participan en esto, ya son de carácter político. Entonces, obviamente, aquí tendríamos primero que mejorar el presupuesto judicial, porque eso también hace dependiente, ¿no es cierto?, sí, al órgano judicial y a sus jueces y a sus magistrados. Entonces, porque siempre tienen que estar rogando, digamos, o solicitando, pidiendo mayor presupuesto para la administración de justicia, y eso se traduce en la falta de acceso a la justicia que tiene el ciudadano boliviano. Por lo tanto, hay que mejorar el presupuesto judicial. Segundo, es que la institucionalización de la carrera judicial es importante, es necesario en nuestro país. No quiero decir que no existe, pero sí todavía en proporción, digamos, en menor escala, ¿no? Porque tenemos una escuela de jueces donde se forman jueces para la administración de justicia, pero es todavía insuficiente. Habría que mejorar eso. En el caso, también creo que una de las posibles soluciones de mejora sería el incremento a los años de experiencia para desempeñar funciones judiciales, al igual que los requisitos dentro del concurso de médicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros grandes problemas. Yo como representante del Consejo de la Magistratura en mi departamento, he administrado convocatorias públicas para vocales, para jueces, para diferentes funcionarios de rangos menores, y he visto y he conocido de manera muy cercana el hecho de que hay jueces, por ejemplo, que ingresan a la administración de justicia como juzgadores, pero también que hacen parte, ¿no es cierto?, como jueces o tribunales disciplinarios, que no tienen la suficiente experiencia ni tampoco la idoneidad para poder procesar, a juzgar a diferentes jueces o magistrados que tienen mayor experiencia. Entonces, eso hace precisamente de que a veces tengamos una distorsión, ¿no es cierto?, en lo que respecta a la administración y un proceso justo. Entonces, creo que hay diferentes soluciones, pero sobre todo que debería evitar, digamos, la injerencia política en el caso nuestro, de que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es un órgano netamente político, tengan que administrar el proceso, digamos, de preselección de candidatos, donde hay una fuerte presión, donde hay una fuerte presencia política, no solamente del partido de gobierno, sino de las diferentes facciones, ¿no? Porque también ahí se ve la lucha, en realidad, para que todos sus representantes que ellos tienen dentro de la convocatoria para las elecciones puedan ser tomados en cuenta, a tal punto que en esta semana que hemos tenido, que está pasando en realidad, están en el proceso de evaluación, o sea, en el proceso de evaluación oral, de exámenes orales, ¿verdad? Entonces, seguramente ustedes han seguido las noticias, y lastimosamente el Estado y nuestros asambleístas, los miembros de las diferentes comisiones que hacen la evaluación, se han visto sumidos en grandes escándalos porque se han filtrado audios que han favorecido a diferentes candidatos, se han visto imágenes donde se han grabado a miembros de comisiones de evaluación mixta, donde señalan, digamos, cuáles son las respuestas correctas. Entonces, hay una serie de amaños, ¿no es cierto?, que ha dado lugar precisamente por la falta de control, y también porque hay todavía una alta injerencia política en todo este proceso. Claro, es
algo muy importante y es el temor que tenemos aquí en México de ver cómo el partido en el poder puede influir a través de diputados, a través de funcionarios del Poder Ejecutivo, y es precisamente lo que usted nos comenta, que en el caso de Bolivia se han filtrado audios y pruebas diversas de cómo se puede favorecer a tal o cual candidato, y como le comento, ese es el temor que tenemos aquí en México. Y bueno, doctor Pedro, ya para finalizar, platíquenos brevemente cómo le va a Bolivia con el sistema de elección de juzgadores a través del voto popular. Mire, como le decía al comienzo, para Bolivia y para el mundo esta es una experiencia. Entiendo que todos los pueblos y hermanos países de América Latina y el mundo tienen puestos la visión, digamos, la expectativa en el tema, en el proceso electoral judicial boliviano, por cuanto es una experiencia. Claro, repito que esto no es todas las causas que tenemos que han generado de repente que el constituyente boliviano decida en su constitución que sean electos. Bueno, esas causas son antiguas, no solamente de este gobierno, pero de que es un desafío que tenemos por delante como bolivianos, como ciudadanos, como profesionales, como universidades públicas y privadas que también deben tomar acción, deben tomar medidas, ¿no es cierto?, para mejorar todo este proceso, democratizarlo y concientizar a nuestro pueblo y a nuestros políticos que deben dejar de una vez que nuestras elecciones judiciales sean imparciales, sean libres de la injerencia política, entender que también nuestro sistema judicial y la administración de justicia necesita el mejor presupuesto para poder garantizar el acceso a la justicia de todo ciudadano. Entonces tenemos un alto porcentaje de retraso en realidad, ¿no?, en los juzgados de procesos judiciales. Entonces eso se debe precisamente a que no tenemos la suficiente cantidad de administradores de justicia en este momento ejerciendo. Por lo tanto, faltan personal judicial, administrativo, para poder despachar, digamos, no es cierto, las diferentes causas. Hay una acumulación bastante grande en los diferentes niveles, desde los niveles supremos hasta los últimos niveles. Por lo tanto, es una experiencia importante para nosotros. Es la tercera elección en realidad que tenemos. No hemos podido todavía superar todos los obstáculos, pero creo como boliviano, como profesional boliviano, como abogado, creo en que podamos superar nosotros todas esas causas, y ojalá, ¿no es cierto?, que en el futuro tengamos un modelo exitoso en tema de elecciones judiciales. Así lo espero, doctor Pedro. Todo sistema puede perfeccionarse, desgraciadamente, pues siempre hay intereses políticos detrás de cualquier reforma. En este caso, bueno, como usted bien lo comenta, es la tercera elección de Bolivia, es un sistema relativamente nuevo, esperemos que se perfeccione para bien de los bolivianos, sobre todo en aquellos municipios que usted nos ilustra que carecen de juzgadores. Le mando un abrazo, un saludo, doctor Pedro, hasta Bolivia, y aquí le dejo el micrófono abierto para otra ocasión que quisiera platicar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a usted, a la radio, por la oportunidad que nos da como bolivianos para poder contarles un poco a México nuestra experiencia en las elecciones judiciales. Hay que tomar en cuenta, obviamente, para no caer en los mismos errores. Nosotros estamos luchando y creemos, como le digo, de que como bolivianos, como ciudadanos, estamos en la lucha, estamos en el proceso para poder democratizar finalmente nuestras elecciones, y que la injerencia política sea lo más mínimo para nuestros postulantes, ¿no? Porque cuando hay injerencia política, obviamente los fallos judiciales también obedecen a ciertas líneas políticas. Entonces no estaríamos hablando de una justicia imparcial, una justicia equilibrada, ¿no es cierto? Por lo tanto, muchísimas gracias a usted, y ojalá que México, claro, con mucho cariño, pueda salir adelante y tenga un excelente modelo, ¿no? Así lo espero, doctor Pedro, y espero también que en el caso de Bolivia este sistema dé los frutos que usted nos comentaba que se esperan desde su implementación en el 2009. Muchísimas gracias y nuevamente un abrazo hasta